¿Te has preguntado alguna vez si la historia del diluvio bíblico es solo un mito o una pista real sobre nuestro pasado más remoto? Lo cierto es que, durante miles de años, sacerdotes egipcios guardaron secretos tan asombrosos que hoy podrían sacudir las bases mismas de la historia humana. Desde la tecnología genética hasta la creación de reactores nucleares, los antiguos egipcios parecían poseer un conocimiento adelantado a su tiempo. Pero ¿cómo es posible que una civilización tan antigua supiera tanto? ¿De dónde surgieron estos saberes extraordinarios? Al adentrarnos en los relatos más antiguos, nos topamos con una constante que despierta la curiosidad. Siempre aparecen 7 hombres sabios que, después de un gran cataclismo, sembraron la semilla de una nueva era. Estos 7 sabios no solo construyeron templos y ciudades sagradas. Se dice que guardaron los secretos del cosmos y que fueron los arquitectos de los primeros templos de la humanidad, incluidas las enigmáticas pirámides de Egipto. Muchos se preguntan, ¿eran reales estos 7 sabios o simples leyendas creadas para explicar lo inexplicable? Y, si existieron, ¿qué papel jugaron en el surgimiento de las civilizaciones antiguas? El templo de Edfu, ubicado en el Alto Egipto, podría ofrecernos las respuestas que tanto anhelamos. Sus muros esconden fragmentos de un conocimiento que conecta lo divino con lo humano, lo mítico con lo histórico. Según antiguos textos, estos muros relatan el origen del cosmos y cómo, a través de la construcción de templos, los sabios mantenían viva la memoria de los dioses. El templo no era solo piedra y arte, era un reflejo tangible de un templo mítico, existente desde el inicio mismo del mundo. La historia se vuelve aún más fascinante cuando descubrimos que los textos de Edfu mencionan a los 7 sabios como divinidades que sabían cómo construir templos y ciudades sagradas. ¿Podría ser que su conocimiento provenía de un tiempo anterior al propio tiempo? Curiosamente, la leyenda habla de una colina sagrada que emergió de las aguas del caos primordial. Una colina que, según algunos investigadores, coincide con la ubicación de las pirámides de Giza, uniendo así mito y realidad en un solo relato. ¿Y qué decir de la mítica Heliópolis? Allí, se decía que el primer amanecer iluminó la colina desde la cual surgió toda la creación. Una idea tan poética como perturbadora, ¿podría haber una verdad oculta tras este mito? Toto, el escriba divino, también forma parte de esta historia. Junto a los 7 sabios, participó en la creación de los templos míticos. Su nombre resuena como un susurro antiguo que nos invita a mirar más allá de lo evidente. Cada uno de estos detalles conforma un tapiz de misterios y revelaciones que desafía nuestra comprensión de la historia. ¿Pero qué hay detrás de estas leyendas? ¿Es posible que el diluvio bíblico sea solo una pieza de un rompecabezas más grande y antiguo? Los relatos tallados en las piedras del templo de Edfu parecen hablarnos de un tiempo anterior al tiempo. Una era perdida en la que los dioses caminaban junto a los hombres y el conocimiento era tan vasto que desafiaba la imaginación. Los 7 sabios, aquellos misteriosos herederos de un legado divino, aparecen como los portadores de ese saber ancestral. Ellos no solo construían templos, edificaban el puente entre lo humano y lo sagrado, conectando al hombre con los orígenes del universo. Pero ¿quiénes eran estos 7 sabios? ¿Podrían haber sido supervivientes de un cataclismo global, depositarios de un conocimiento que debía preservarse a toda costa? Los textos grabados en los muros del templo no los nombran como simples constructores, sino como los verdaderos maestros del arte sagrado de la arquitectura. Aquellos que conocían los secretos de las piedras y la forma correcta de alinearlas con las fuerzas del cosmos. El eco de su sabiduría parece resonar todavía hoy. Cada línea de los antiguos jeroglíficos es un susurro de advertencia, un recordatorio de que lo que vemos no es todo lo que existe. ¿Podrían estos sabios haber sido guardianes de un conocimiento que desafía nuestras certezas? En medio de este relato, aparece la figura de la colina antigua, la roca primordial que surgió de las aguas tras el diluvio. Un símbolo tan poderoso que muchos lo consideran el corazón de la creación misma.
La conexión entre la colina sagrada y las pirámides no deja de sorprender a los investigadores. ¿Por qué tantas culturas alrededor del mundo construyeron pirámides o templos sobre colinas artificiales? ¿Es un simple patrón o una herencia de los 7 sabios? Las leyendas de Egipto parecen entrelazarse con las de otras civilizaciones. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta los relatos bíblicos, todos hablan de un diluvio, de supervivientes y de un renacer. Y en cada uno de estos relatos, siempre hay un grupo selecto de personas, los elegidos, los custodios de un conocimiento demasiado poderoso para perderse en el olvido. Los arqueólogos modernos, fascinados por estos relatos, siguen buscando en las ruinas del pasado. Cada descubrimiento es como un fragmento de un mapa que apunta hacia una verdad aún más profunda. Pero ¿qué pasaría si la historia de Noé no fuera única, sino un eco de una historia aún más antigua? Una historia que se remonta a la mismísima cuna de la humanidad. El templo de Edfu no es solo piedra y silencio. Es un portal a un tiempo que se niega a morir. Y quizás, al escuchar susurros de sus muros, podamos entender que el diluvio de Noé es solo una versión de una verdad que sigue aguardando revelarse. El relato del diluvio bíblico siempre ha fascinado a generaciones enteras. Sin embargo, muchos no saben que existen más de 300 versiones similares en culturas de todo el mundo. ¿Podría ser esto una señal de que algo ocurrió realmente? Los mitos, después de todo, nacen de algún lugar. Y cuando el mismo tema se repite una y otra vez, surge la sospecha de que estamos ante un recuerdo colectivo de una tragedia global. ¿Qué tal si todas estas leyendas son piezas de un rompecabezas que hemos pasado por alto? La arqueología ha encontrado pruebas que refuerzan esta teoría. Montículos cubiertos de ladrillos, tablillas de arcilla con inscripciones misteriosas y relatos de héroes que sobrevivieron a inundaciones monumentales. En Mesopotamia, las tablillas de Gilgamesh cuentan la historia de un héroe que desafió la muerte y los dioses. Una historia escrita miles de años antes de la Biblia, pero con detalles tan similares que es imposible ignorar las conexiones. Gilgamesh, un rey que era en parte humano y en parte dios, emprendió un viaje para descubrir el secreto de la inmortalidad. Un viaje que lo llevó a las profundidades de la tierra y a los confines del océano. El héroe sumerio encontró a Utnapishtim, un ancestro que había sobrevivido a un gran diluvio. Y este ancestro le relató cómo había sido advertido por los dioses y cómo construyó un arca para salvar a su gente. ¿Te suena familiar? La historia de Noé parece un reflejo tardío de esta epopeya sumeria, un eco que se niega a desaparecer. Los arqueólogos que descubrieron estas tablillas se asombraron al darse cuenta de lo que significaba. Durante siglos, la humanidad creyó que la Biblia era el único testigo del diluvio. Pero aquí estaba una versión aún más antigua. ¿Y si la Biblia solo tomó prestada una historia mucho más vieja, que ya circulaba en tiempos inmemoriales? La historia de Gilgamesh nos recuerda que la verdad rara vez tiene un solo rostro. Y que, a veces, lo que tomamos como verdad absoluta es apenas un fragmento de algo más grande. Mientras tanto, los sabios de Egipto parecían saberlo todo. Guardaban los secretos del tiempo y la muerte, y quizás sabían también que el diluvio no era un simple castigo divino, sino parte de un ciclo cósmico que siempre se repite. A finales del siglo XIX, la curiosidad de un joven arqueólogo británico llamado George Smith cambió para siempre la forma en que vemos estos relatos antiguos. Su pasión y determinación lo llevaron a descubrir fragmentos de la epopeya de Gilgamesh en el Museo Británico. Smith se dio cuenta de inmediato de la magnitud de lo que tenía entre sus manos. No era solo un poema épico, era un testimonio de la antigüedad, un canto ancestral que hablaba de dioses, héroes y, por supuesto, de un gran diluvio. ¿Qué más secretos podían guardar estas tablillas olvidadas? En 1872, George Smith anunció su hallazgo ante un público incrédulo y asombrado. Muchos no querían aceptar que existía una historia tan antigua y similar al relato bíblico. Pero Smith no se detuvo.
Emprendió un viaje hacia Nínive para excavar aún más profundamente en la tierra de los antiguos sumerios. Cada nuevo fragmento de arcilla que desenterraba lo acercaba a un pasado cada vez más asombroso. En mayo de 1873, George Smith encontró cientos de tablillas que hablaban no solo del diluvio, sino de todo un mundo mítico que había sido enterrado por el tiempo y el polvo. Entre ellas, las partes faltantes de la historia de Utnapishtim, el superviviente del diluvio, y sus conversaciones con Gilgamesh sobre la inmortalidad y el destino de la humanidad. Estas tablillas no eran simples relatos. Eran fragmentos de un conocimiento que los antiguos consideraban sagrado. Cada palabra escrita en ellas parecía contener la chispa de un fuego ancestral. ¿Cómo es posible que estas historias se repitan con tanta exactitud en culturas separadas por miles de kilómetros? La investigación de Smith dejó en claro que los mitos mesopotámicos y las leyendas egipcias compartían más que simples coincidencias. Ambas hablaban de sabios, de ciclos cósmicos y de la destrucción y renacimiento de la humanidad. Y, como si fuera poco, las historias de los 7 sabios egipcios también aparecían en estos relatos. Como si fueran piezas clave en un puzzle que, de ser completado, podría reescribir la historia misma. George Smith murió joven, pero su legado sigue vivo. Gracias a su trabajo, sabemos que los relatos del diluvio y la sabiduría ancestral no son patrimonio exclusivo de la Biblia, sino parte de un eco más profundo y universal. A lo largo de los siglos, cada civilización ha dejado huellas de este gran diluvio. Desde América hasta Asia, pasando por África y Europa, todas parecen recordar un evento devastador que cambió el curso de la historia. Pero hay algo más sorprendente aún: en todas esas leyendas, siempre hay un pequeño grupo de personas que sobrevive. Un grupo que tiene la tarea de reconstruir el mundo y preservar el conocimiento. ¿Podrían estos supervivientes haber sido los 7 sabios de Egipto? En las antiguas inscripciones del templo de Edfu, se menciona que los 7 sabios provenían de una isla destruida por el agua. Una isla que, según las leyendas, fue arrasada por un gran diluvio. Los pocos que sobrevivieron llegaron a Egipto y allí se convirtieron en los constructores de templos y ciudades sagradas. Ellos eran los guardianes de un conocimiento que no debía perderse, sin importar cuán grande fuera la destrucción. ¿Y si estos relatos fueran más que mitología? ¿Qué tal si fueran la memoria ancestral de un evento real, un cataclismo que forzó a los supervivientes a comenzar de nuevo? Las inscripciones en Edfu hablan de montículos sagrados a lo largo del Nilo, lugares donde se reconstruyó la civilización tras la catástrofe. Estos lugares, hoy cubiertos por el polvo de la historia, podrían ser la clave para entender nuestro verdadero origen. Los arqueólogos modernos han encontrado estructuras megalíticas y restos de asentamientos que podrían confirmar estas leyendas. Pero aún queda mucho por descubrir, y cada piedra parece susurrar una historia que no hemos escuchado por completo. ¿Por qué estos relatos hablan de los 7 sabios como divinidades? ¿Acaso eran humanos con poderes extraordinarios, o algo más? La figura de Thoth, el escriba divino, está siempre presente en estos relatos. Él, junto a los 7 sabios, habría guiado a los egipcios en los albores de su civilización. Su papel no era solo el de escribir, era el de preservar la sabiduría de los dioses. ¿Podría ser que los 7 sabios y Thoth representaran la conexión directa entre la humanidad y un conocimiento celestial? Una línea directa con los secretos del cosmos y el orden eterno de las cosas. Los textos nos hablan de templos que eran más que edificios. Eran símbolos de un poder que había sobrevivido al diluvio, un poder que aún hoy nos observa desde el pasado. Si miramos más allá de las piedras y las leyendas, tal vez descubramos que la historia de Noé no es solo una advertencia, sino también un mensaje. Un mensaje que los 7 sabios llevaron a Egipto para mantener viva la llama del conocimiento. La fascinación por el diluvio no termina en las leyendas egipcias o sumerias. A lo largo de la historia, las evidencias arqueológicas han sugerido que el mundo antiguo fue testigo de un cataclismo que marcó el destino de la humanidad.
En 1999, un explorador llamado James Ballard, famoso por haber encontrado el Titanic, se propuso descubrir si el Mar Negro guardaba vestigios de aquel desastre ancestral. Ballard y su equipo descendieron a más de 140 metros bajo la superficie del mar. Lo que encontraron allí parecía confirmar los relatos de un diluvio que arrasó con todo a su paso. ¿Podrían estos hallazgos ser la prueba final de que el diluvio no era solo un mito? Los restos de antiguas viviendas sumergidas y herramientas primitivas contaban una historia olvidada. Una historia que nos habla de un pueblo que tuvo que abandonar su hogar para salvarse de las aguas que avanzaban sin piedad. Según los estudios del Dr. William Ryan y su equipo, el Mar Negro era, en tiempos remotos, un lago de agua dulce rodeado de comunidades prósperas. Pero un día, el océano Mediterráneo irrumpió con una fuerza incontenible. El agua se vertió con un poder 200 veces superior al de las cataratas del Niágara. Durante 2 años, cada día que pasaba el nivel del agua subía 15 centímetros, sumergiendo todo a su paso. Los arqueólogos creen que los antiguos habitantes de esas tierras huyeron a lugares más altos, cargando consigo sus historias y sus temores. Historias que, con el tiempo, se convirtieron en mitos que aún hoy nos estremecen. ¿Es posible que esta tragedia real fuera el origen de las leyendas del Gran Diluvio? Los 7 sabios, según las leyendas egipcias, habrían sido supervivientes de un desastre similar. Su isla natal se perdió bajo las aguas, pero ellos lograron salvar su conocimiento y, con ello, encender de nuevo la chispa de la civilización. Cada nuevo descubrimiento arqueológico parece confirmar lo que antes solo era un susurro en los templos antiguos, que el diluvio fue real y que su recuerdo vive en las historias que nos contaron nuestros ancestros. Pero también plantea una pregunta inquietante: ¿y si los 7 sabios eran más que simples humanos? ¿Y si ellos sabían algo que nosotros hemos olvidado, algo que podría cambiarlo todo? Quizás, en lo profundo del mar y en lo alto de los templos, aún se esconde la verdad. Una verdad que podría revelarnos que somos los herederos de un pasado mucho más vasto y misterioso de lo que jamás imaginamos. Las antiguas tablillas de arcilla encontradas en Mesopotamia contienen más que simples mitos. Sus líneas hablan de un conocimiento profundo que mezcla astronomía, matemáticas y filosofía, desafiando lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Esas tablillas cuentan que antes de la gran inundación existían reyes y sabios que guiaban a su gente con sabiduría y previsión. Hombres que no solo gobernaban, sino que cuidaban el equilibrio entre el cielo y la tierra. ¿Qué misterios guardan aún las tablillas que no hemos descifrado? En ellas se mencionan no solo los 7 sabios, sino también la creación de montículos sagrados que sirvieron como puntos de partida para reconstruir la humanidad después del desastre. Estos montículos no eran simples colinas, eran centros de poder espiritual y físico, donde el conocimiento de los dioses era guardado celosamente por los iniciados. Las leyendas cuentan que estos sabios provenían de una isla que ya no existe, barrida por el diluvio. Una isla que era, en cierto modo, la cuna de la humanidad y de su sabiduría más profunda. A lo largo de los siglos, la memoria de esa isla perdida sobrevivió en mitos y cuentos. Algunos la llaman Atlántida, otros la isla de los bienaventurados, pero para los antiguos egipcios, era el lugar donde los dioses comenzaron su obra. ¿Podría esa isla ser el origen de todas las civilizaciones? Thoth, el gran escriba, habría registrado este conocimiento para que no desapareciera con las aguas. En sus textos, dejó las claves para comprender el universo y el destino de la humanidad. Los 7 sabios, por su parte, llevaron consigo fragmentos de ese conocimiento, como semillas que plantarían en las orillas del Nilo y más allá. Las tablillas también mencionan que después del diluvio, surgió una nueva humanidad, guiada por los elegidos que sobrevivieron. Una humanidad destinada a no repetir los errores del pasado. ¿Pero hemos escuchado realmente estas advertencias? ¿O hemos dejado que el tiempo y el polvo las cubran para siempre?
El legado de los 7 sabios es una llamada para mirar más allá de la superficie de las cosas. Una invitación a redescubrir un pasado que aún late bajo las piedras y los océanos. La epopeya de Gilgamesh es uno de los textos más antiguos de la humanidad, y sin embargo, su historia sigue resonando como si hablara directamente a nuestro tiempo. Un héroe que busca la inmortalidad y que, en su viaje, encuentra las huellas de un pasado sumergido. Gilgamesh, acompañado de su fiel amigo Enkidu, desafía monstruos y dioses. Pero lo más impactante es su encuentro con Utnapishtim, el superviviente de un diluvio que destruyó al mundo y lo obligó a comenzar de nuevo. ¿Es esta la clave para entender los orígenes de todas las leyendas de diluvios? Utnapishtim cuenta cómo fue advertido por los dioses y cómo construyó un barco que resistió la furia de las aguas. Su relato es casi idéntico al de Noé, pero se escribió milenios antes de que la Biblia viera la luz. Los detalles son asombrosos: la advertencia divina, la construcción del arca, la salvación de toda clase de semillas y animales. Todo ello plasmado en tablillas de arcilla que sobrevivieron siglos de polvo y olvido. Las historias de Gilgamesh y de los 7 sabios parecen converger en un punto común: la supervivencia ante el desastre y la necesidad de preservar el conocimiento más sagrado. Las tablillas no solo nos cuentan de un cataclismo. Hablan de un viaje al fondo del mar para encontrar una flor mágica, un símbolo de la vida eterna. Como si la inmortalidad y la destrucción fueran 2 caras de una misma moneda. ¿Podría ser que los 7 sabios conocieran el secreto de la vida y la muerte? Los investigadores que han estudiado estas leyendas ven en ellas algo más que fantasía. Para ellos, son fragmentos de una verdad más profunda, una memoria colectiva que nos habla de quienes fuimos y hacia dónde podríamos regresar. La historia de la flor mágica y el viaje submarino parecen absurdos para la mente moderna. Sin embargo, nos recuerdan que para los antiguos, el mundo estaba lleno de misterios y fuerzas que desafiaban toda lógica. Gilgamesh no encontró la inmortalidad, pero descubrió algo quizás más importante: la sabiduría de aceptar la muerte como parte del ciclo de la vida. Y así, mientras seguimos descubriendo nuevas tablillas y nuevos secretos en el polvo de la historia, las voces de los 7 sabios siguen resonando. Voces que nos dicen que el verdadero poder está en comprender, no en conquistar. La figura de George Smith se vuelve fundamental en esta historia. Su hallazgo de las tablillas de Gilgamesh abrió un portal al pasado, un puente entre la ciencia moderna y las leyendas más antiguas de la humanidad. Smith no solo encontró fragmentos de arcilla. Descubrió un relato que cuestionaba la idea de que la Biblia era la fuente original de todos los mitos sobre el diluvio. ¿Qué otras verdades podrían estar ocultas en esas tablillas de arcilla? La epopeya de Gilgamesh mostró que las historias de héroes, dioses y diluvios existían mucho antes de que la Biblia fuera escrita. Historias que nos hablan de un conocimiento que se perdió, pero que aún hoy nos sigue llamando. El trabajo de Smith también nos recuerda la fragilidad de estos tesoros antiguos. Muchos de los fragmentos fueron dañados o perdidos por la falta de cuidado y la ignorancia de su valor. Sin embargo, su determinación permitió que parte de esa sabiduría antigua sobreviviera. Gracias a él, hoy sabemos que las leyendas de diluvios no son propiedad de una sola cultura. Los arqueólogos que siguieron sus pasos se encontraron con más de 25.000 tablillas cubiertas de inscripciones. Un mar de palabras que contenían relatos sobre astronomía, matemáticas, genealogías reales y enseñanzas espirituales. Cada tablilla es como un susurro del pasado. Un mensaje que nos dice que hubo un tiempo en que el conocimiento y la espiritualidad no estaban separados, sino que eran uno solo. ¿Podríamos recuperar esa visión unificada si escuchamos con atención estas voces antiguas? Los relatos de los 7 sabios están entrelazados con estas enseñanzas. Ellos no eran simples constructores o arquitectos, eran los portadores de la memoria de un mundo perdido. Quizás su mayor legado fue enseñarnos que los grandes ciclos de destrucción y renacimiento son parte inevitable de la historia humana.
George Smith murió joven, pero dejó un camino abierto para futuras generaciones. Un camino que nos invita a mirar más allá de las ruinas y a preguntarnos si el pasado es realmente tan diferente del presente. Ahora que hemos explorado las leyendas, los textos antiguos y los hallazgos arqueológicos, la gran pregunta sigue en pie: ¿qué nos están diciendo realmente estas historias? Tal vez la historia del diluvio de Noé no es solo un mito religioso, sino un reflejo de un cataclismo real que transformó a la humanidad y le dio la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Podríamos ver el diluvio no como un castigo, sino como un renacer necesario? Los 7 sabios, los montículos sagrados, las tablillas de Gilgamesh, todo parece apuntar a un mensaje más profundo, que la verdadera inmortalidad está en la memoria colectiva, en el conocimiento que no se deja arrastrar por las aguas. Las historias que resuenan en los muros del templo de Edfu, en las piedras de las pirámides y en los versos de la epopeya sumeria son fragmentos de una misma verdad. Una verdad que la humanidad se empeña en olvidar y redescubrir, generación tras generación. Quizás los 7 sabios sabían que, para reconstruir el mundo después de la destrucción, primero había que recordar quiénes éramos. Porque solo conociendo nuestras raíces podemos aspirar a construir algo duradero y justo. ¿Y si el verdadero conocimiento no está en los libros, sino en nuestra conexión con el pasado? Los arqueólogos siguen desenterrando fragmentos que completan este gran rompecabezas. Cada hallazgo nos acerca más a la comprensión de un pasado que aún palpita bajo nuestros pies. Pero la historia no termina aquí. Las leyendas continúan hablándonos, susurrándonos que la verdad nunca muere, solo cambia de forma y espera a escucharse. El diluvio, el arca, los 7 sabios, todos son símbolos de un ciclo que se repite y nos recuerda que, en medio del caos, siempre existe la oportunidad de renacer. Quizás sea hora de preguntarnos qué hemos aprendido. Si entendemos estas historias como advertencias y no como simples fantasías, tal vez podamos evitar que la historia se repita. ¿Qué opinas tú? ¿Es la Biblia la única verdad o apenas una puerta a un misterio aún más antiguo? El legado de los 7 sabios y de todas estas historias milenarias nos invita a abrir la mente y el corazón. A no temer a las preguntas, porque solo a través de ellas podremos encontrar las respuestas que buscamos. Si este viaje te pareció fascinante, te invito a dejar tu comentario, compartir tu opinión y suscribirte para no perderte más misterios y revelaciones. Recuerda, el conocimiento no es un destino, sino un viaje eterno que compartimos todos.